Esta semana tuve la oportunidad de escuchar a un argentino que se llama Martín Méndez en conversación con Diego Zucalesca, otro periodista para su página de Facebook, y la conversación era sobre el coronavirus y cómo el coronavirus, justamente lo que decías vos, puede ser una oportunidad. Conviene repasar brevemente de qué estamos hablando, desde dónde arrancamos. Escuchemos a este Martín en un fragmento de esa conversación de la cual hablo. Son perfectamente evitables. Conocemos el origen de esto, esta pandemia, que es una epidemia global y que apareció como una epidemia en China, es el resultado de estar en contacto con muchas especies de animales confinadas en un espacio reducido, con oportunidad de enfermarse cada una de estas especies, y dado una cantidad de tiempo largo, estamos dando oportunidad a que estos patógenos en algún momento salten, entre comillas, de estas especies de fauna silvestre a los humanos y nos enfermen mucho. En general, la mayoría de los patógenos animales no nos enferman porque no son compatibles con nosotros, pero de vez en cuando algún virus mutado tiene compatibilidad con nosotros. Y lo que pasó ahora es que este virus es compatible con nosotros, nos enferma muchísimo, y como apareció en un lugar con muchísima gente, enferma a muchísima gente, y como el mundo es globalizado y se puede viajar muy fácil, esa muchísima gente en esta provincia en China infectó a China y después de China a todo el mundo. Bueno, Martín es biólogo evolutivo, se recibió en la Universidad de Buenos Aires, está doctorado en la Universidad de Columbia y es el director para el Cono Sur y la Patagonia de la Wildlife Conservation Society. Habla de la pandemia, del origen, como lo escuchamos recién, cómo se propagó, pero él dice, en definitiva, que nos va a seguir pasando, que es posible atender los orígenes y habla concretamente de qué va eso, pero que nos va a seguir pasando. Por lo tanto, debemos prepararnos para atender posibles pandemias, los virus que vendrán, y también nosotros para vivir en ese mundo diferente, esa nueva normalidad. Irene Weiss, nuestra querida amiga, bióloga de la Argentina y profesora también, me recomendó esta charla y entonces lo empezamos a buscar y creo que lo encontramos. ¿Cómo estás, Martín? Buen día. Hola, Sergio, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿en qué lugar de los Estados Unidos estás? Vivo en Nueva York yo, hace muchos años ya. ¿Cómo está Nueva York por estas horas? Mira, es uno de los lugares, es el estado dentro de los Estados Unidos que tiene más casos de coronavirus. También es uno de los estados, es el estado que más ha testeado. Así que la situación es compleja, es algo que era previsible, dado los números que se venían dando en todos lados, y es complejo, la verdad que es una situación muy compleja. El trabajo que hace Martín es justamente evitar que se propaguen virus como el que nos acorrala, establece una relación directa con la ruptura de los ecosistemas y el calentamiento global, es decir, la dimensión ambiental de la pandemia. Eso quisiera pedirte, que abundes sobre esto, Martín. Claro, mira, el tema es más o menos así. Nosotros tenemos pandemias, el 75%, 3/4 partes de los virus que atacan a los humanos tienen origen en especies animales. Eso es así. Y la razón por la cual eso sucede es porque nosotros estamos dejando cada vez menos hábitat a estas especies silvestres. Destruimos el hábitat por cuestiones de deforestación y por el avance de la agricultura, por ejemplo. Por otro lado, también consumimos fauna silvestre y el mejor ejemplo de este tipo de interacción son estos mercados de fauna silvestre que existen en varios lugares del planeta, no solamente en China. En China hay muchísimos y con muchísima gente. Entonces, en la medida que nosotros seguimos generando las condiciones necesarias para el hacinamiento de animales y para el contacto entre especies animales y los humanos, este tipo de pandemias, de epidemias primero, que pueden transformarse en pandemias, son muy probables. Entonces, la manera de cortar este ciclo es de atender varias cosas al mismo tiempo, no solamente una de ellas. Primero, por supuesto que si no existiesen estos mercados de fauna silvestre, no existiría la oportunidad del hacinamiento de animales y el salto de patógenos animales a seres humanos. O sea, eso es una estrategia clara para tomar mañana, cerrar estos mercados. Al mismo tiempo tenemos que dejar de ejercer presión
sobre los hábitats naturales de todas las especies, y por eso mi organización y otras muchas trabajan en la conservación de espacios naturales y de especies. Y por otro lado, tenemos que tratar de seguir protegiendo las condiciones que hacen que los sistemas naturales funcionen bien. Las organizaciones de conservación trabajan para la conservación de especies, no únicamente para conservar a los pajaritos o a los pececitos. Lo que se trata de hacer es preservar los sistemas naturales que hacen posible estos servicios que el planeta provee, estos servicios ecosistémicos, que son gratis, que los tenemos desde que las civilizaciones humanas existen, y los tenemos gratis porque el planeta funciona bien. En la medida que estos sistemas se empiezan a desajustar, dejamos de tener estos servicios que nos proveen alimentos, aire, agua, refugio y demás. Nos estás diciendo entonces que, en primer término, deberíamos variar nuestra alimentación. Y se trata concretamente de comer menos carne. Quizá algún día comer nada de animales, porque los mercados lo propician, o ajustar mucho el proceso que se hace. Pero en el fondo, cuando seguís, también nos estás diciendo que tenemos que dejar de desmontar, que tenemos que dejar de destratar a nuestros ríos, la contaminación en las ciudades, un modo de consumir, por lo primero que decías, diferente, y un modo de producir que es un paradigma totalmente diferente al cual estamos acostumbrados, por el que vamos. Ahí se produce una disyuntiva grande porque no pareciera que mañana esto vaya a cambiar. Exacto, y traes un punto interesante. El tema del consumo yo lo veo de una manera en donde se divide en dos grandes temas. Primero es el consumo de vida silvestre que genera este tipo de pandemias. Esto se generó por el consumo de animales silvestres. Este patógeno saltó muy probablemente de un murciélago a otro mamífero a seres humanos. Y de esto hablamos con los mercados de vida silvestre. Por otro lado, también es cierto que el sistema de consumo generalizado en el planeta, que se basa en agricultura extensiva, el desmonte de grandes hábitats y demás, promueve el salto de otros patógenos. Entonces, en primer lugar, lo más urgente es cerrar los mercados de vida silvestre y dejar de ejercer presión sobre estos sistemas naturales. En segunda medida, y eso es mucho más difícil porque estamos acostumbrados a un sistema de producción que viene trabajando hace muchos años mal, deberíamos revisar eso también. Esas dos cosas deberían hacerse en paralelo, pero lo más urgente es hacer lo primero, que es el tema de los mercados de vida silvestre. Estamos conversando esta mañana por la radio, es la radio pública de la ciudad de Buenos Aires, con Martín Méndez, biólogo evolutivo. Esa es la carrera que hizo en la Universidad de Buenos Aires, y nos dice que estos virus son perfectamente evitables y se producen por la gran demanda mundial en mercados de vida silvestre. Esos mercados no son exclusivamente de China. Yo cuando leo las noticias en la semana digo, esto podría pasar también entre nosotros en nuestra Latinoamérica. La manipulación que hacemos de esos animales evidentemente está muy lejos de ser demasiado saludable, ¿no? Completamente. Y yendo en línea a lo que decís vos, recordemos lo que pasó con aquella epidemia de gripe H1N1, que fue una variante, resultado de mezclar aves, pollos, que es lo que comemos, sí, con cerdos, con la gripe que circulaba en ese momento. Eso fue una epidemia que salió directamente del tipo de especies que consumimos. Ya no estamos hablando de fauna silvestre, como si estamos hablando de pollo, cerdo y la gripe que circulaba en el momento. Entonces, desde ya, tenemos que realmente revisar el tipo de consumo que tenemos a nivel global. Y esto que pasa con esta pandemia de turno, que estamos viendo ahora, es uno de los signos que nos muestran lo estresado que está el sistema natural planetario. Nosotros, cuando agarrás un sistema natural que viene funcionando más o menos en algún equilibrio y lo estresás de múltiples direcciones al mismo tiempo y sin dar descanso, lo que pasa es que ese sistema empieza a mostrar desajustes. Esto es uno de esos. El tema del cambio climático es un desajuste prolongadísimo en el tiempo con el cual venimos lidiando desde hace décadas y que tiene su efecto. Ahora no estamos hablando de cambio climático porque esto parece más urgente y lo es. Hay mucha gente que se está muriendo como resultado de esto. Pero el tema del cambio climático es otro ejemplo de un sistema que está siendo estresado desde hace muchísimas décadas por la manera en que vivimos. Y a menos sí, y que también las soluciones son complejas también, Martín. ¿Qué tal? Carlos Rax te saluda.
Te escucho y un poco me haces pensar en toda la información que viene circulando, por lo menos desde los espacios del ambientalismo, que tiene que ver con que esta pandemia pertenece y no está por fuera de la crisis de los ecosistemas que, como vos bien explicás, pero que también, mientras esto sucede, nos engloba una crisis climática. Ahora, pensando un poco en las soluciones o en las posibles soluciones que empezaste a barajar, como por ejemplo la disminución o el control de estos mercados de alimentos, vamos a proponer un escenario. Supongamos que esto no suceda. ¿Podemos esperar lo mismo todos los años? ¿Todos los años podemos esperar este tipo de cambios en nuestra sociedad, este encierro, este aislamiento, estas crisis? Completamente. No sé si todos los años la periodicidad, esto depende de varios factores que tienen que ver con los virus y la aglomeración de gente y todo lo demás, pero sin ninguna duda debemos estar esperando este tipo de situaciones muy frecuentemente. Así como en los 80 hablábamos en la comunidad científica, el tema del cambio climático era el tema emergente y ahora es el tema común desde hace décadas. Es el tema emergente desde hace ya una década más o menos en la comunidad científica. Que estas décadas que se vienen van a ser las décadas de las pandemias si no atendemos esto. Eso es lo que uno debería esperar dadas las condiciones. Ahora, no debemos de ninguna manera resignarnos a que eso es lo que va a ocurrir. Tenemos ideas y soluciones muy claras en la comunidad científica, en la comunidad de decisores, en las agencias gubernamentales de qué es lo que habría que hacer. ¿Y son escuchadas esas soluciones, Martín? ¿Son escuchadas? Sí, hay países que tienen mayor liderazgo que otros y hay países que tienen mayor decisión que otros en este tipo de cosas. En alguna medida son escuchadas, lo que pasa es que están contrapuestas directamente con los sistemas de consumo masivo establecidos, que responden, como sabemos todos, a intereses económicos muy fuertes. Ahora, no es necesario elegir entre una economía sustentable y la protección de recursos naturales. Esas cosas son compatibles. Es más, lo que decimos es que nosotros tenemos ahora la oportunidad de hacer el cambio hacia economías sustentables basadas en la conservación de recursos naturales, porque de otro modo, si no lo hacemos, vamos a encontrarnos con un escenario en donde no tengamos tiempo para hacer ese switch. Entonces, lo que se propone desde hace muchísimo tiempo es que estas cuestiones son no solamente compatibles, sino que son necesarias. Debemos nosotros reorientar nuestro consumo hacia una manera responsable. Existe la información para documentar eso, existe la ciencia para ver cómo podríamos hacer eso. Lo único que falta es capital político. Y eso tiene que ver con lo que decías vos. Ese capital político no es parejo a nivel planetario. Y este tipo de cuestiones hay que atacarlas a nivel global. Si no, es muy difícil establecerlas como práctica común globalizada. Martín, ¿se puede prever, y te pido una síntesis porque estamos en el cierre, ¿se puede prever cuántas personas aproximadamente están considerando los científicos que serán contagiados durante este año con la pandemia, con este virus? Sí. Más o menos las estimaciones dicen que es posible que se contagie en este ciclo entre el 50 y el 70% de la población global. Hay países entre el 50 y el 70%. ¡Qué alarma para el mundo, sí. Dios mío! Sí, eso digamos, vos sabés que entre ese 50% la mayoría de la gente se recupera de esto y gran parte de esos que se recuperan son asintomáticos y todo lo demás. Pero estamos hablando de cientos de miles de personas que mueren a causa de esto, o millones de personas si nosotros no tomamos decisiones ahora inmediatas de aplanar la curva, distanciamiento social y demás. Bien, muchas gracias por este rato con nosotros. Interesantísimo escucharte, Martín. Gracias por lo que haces también desde ahí. Un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Martín Méndez, biólogo evolutivo recibido en la Universidad de Buenos Aires, dice que se va a contagiar entre la mitad de la población, entre el 50 y el 70, dijo en algún momento. Es contagioso pero no letal, por lo tanto esto nos da una gran oportunidad para trabajar, y también anticipa en la nota que acabamos de hacer que esta será la década de las pandemias. Inmediatamente después también dice, necesitamos ocuparnos, y si nos ocupamos, el escenario no será o no tendrá el dramatismo que a veces se proyecta. Seguimos aquí en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.